Desde hace siglos, los escritos de los santos han guardado secretos que apenas hoy comenzamos a entender. Pero hay revelaciones que permanecen ocultas no por falta de estudio, sino porque parecen demasiado profundas, demasiado misteriosas, incluso demasiado incómodas para quienes creen conocer la fe católica de memoria. Y entre esos secretos hay uno que ha sorprendido a teólogos, historiadores y fieles devotos: la visión mística de Santa Teresa de Ávila, donde reveló que existen 7 animales que ningún cristiano debería matar, no por superstición, no por sentimentalismo, sino por razones espirituales que tocan directamente el alma y el juicio personal. Este mensaje, escondido durante más de 400 años en sus notas privadas, habla de criaturas que Dios usa como señales vivas de su gracia, su advertencia y su misericordia. Si este tipo de revelaciones te ayudan a fortalecer tu fe, recuerda apoyar a la Guardia de la Fe dando like y suscribiéndote al canal. Lo sorprendente es que Santa Teresa no se refería a animales exóticos, ni criaturas casi imposibles de encontrar. Tampoco hablaba en parábolas confusas o metáforas etéreas. Ella describió animales comunes, presentes en la vida diaria de campesinos, familias y conventos. Animales que cualquier cristiano del mundo conoce, convive o al menos ha visto. Y sin embargo, según la santa, cada uno de ellos posee una carga espiritual tan profunda que su destrucción injustificada podría atraer consecuencias para el alma. No castigos fantásticos, sino desconexiones reales de la gracia divina, pequeñas ceguerras espirituales que comienzan a expandirse cuando no se respeta aquello que Dios ha puesto en la creación como símbolo de una enseñanza mayor. Antes de revelar estos animales, Santa Teresa enfatizó algo que para muchos fieles pasa desapercibido. Dios habla también a través del mundo natural, no solo a través de la Escritura, no solo a través de los sacramentos, no solo a través de la oración. La creación entera está impregnada de señales, de recordatorios silenciosos, de huellas que apuntan al Creador. Y cuando el ser humano destruye sin necesidad y sin conciencia estas huellas, entonces también destruye la posibilidad de escuchar lo que Dios está diciendo. Para Santa Teresa, el problema no era matar por alimento eso, ella misma lo aclaró, sino matar por descuido, por desprecio o por ignorar el valor simbólico que Dios colocó en estas criaturas específicas. La revelación comienza en uno de sus momentos más íntimos de oración, en un diálogo interior con Cristo, donde el Señor le muestra cómo algunos animales fueron creados para recordarle al hombre virtudes esenciales que se están perdiendo. Si el hombre destruye aquello que le recuerda una virtud, escribe ella, entonces también destruye la virtud misma dentro de sí. Y es aquí donde nace la lista de los 7 animales que ningún cristiano debería matar sin necesidad, porque cada uno guarda una enseñanza que sostiene la vida espiritual. El primero de estos animales, según escribió Santa Teresa, es el pequeño gorrión, una criatura sencilla, humilde, ignorada por casi todos, y sin embargo, su humildad misma es la enseñanza. Santa Teresa vio en oración cómo un gorrión se posaba silenciosamente en la ventana del convento y sintió con esa claridad mística que solo los santos describen, que Dios le decía que aquel pájaro representaba a las almas pequeñas que confían plenamente en él. Matar a un gorrión sin necesidad, dice ella, es apagar un símbolo vivo de la confianza humilde. No un pecado mortal, por supuesto, pero sí un acto que endurece el corazón y debilita la sensibilidad espiritual. Ella anota que Dios ama lo pequeño y que todo cristiano debe aprender a proteger aquello que parece insignificante, porque lo pequeño es lo que sostiene a lo grande. Para Santa Teresa, el gorrión es un recordatorio del alma sencilla, del creyente que ora sin alardes, del que ama sin reclamar reconocimiento. Destruirlo sin razón es destruir esa enseñanza. El segundo animal es la abeja. Santa Teresa quedó impresionada por ella desde la adolescencia, cuando observaba cómo trabajaban en orden perfecto. Durante una revelación posterior, Cristo le mostró que la abeja representa el orden divino
y la labor silenciosa que sostiene al mundo espiritual. Así como la abeja trabaja sin ser vista, escribe Teresa, también las almas justas sostienen la iglesia sin recibir aplausos. Matar una abeja por molestia o por miedo exagerado, según la santa, es rechazar el llamado a la labor constante, al trabajo que construye, al compromiso fiel que no necesita reconocimiento. Lo más sorprendente es que conecta este acto con la pereza espiritual. Para ella, quien destruye lo que representa el trabajo santo inevitablemente cae, aunque sea poco a poco, en la tibieza del alma. Por eso, la abeja está en esta lista, porque es un reflejo del orden, la disciplina y la misión callada. Y destruirla sin necesidad es atacar esos valores. El tercer animal es el cordero, no por su utilidad, sino por su significado. Teresa explica que Dios colocó en el cordero un símbolo evidente del sacrificio, de la inocencia, de la mansedumbre de Cristo mismo. Matar un cordero solo por deporte, por juego o por crueldad, cosa que ella vio en su época, era para la santa una agresión directa al símbolo del Cordero de Dios. El cordero no está prohibido como alimento, porque incluso en la Biblia es ofrecido en sacrificio. Lo que Santa Teresa denuncia es la violencia gratuita hacia él, esa que brota de un corazón endurecido y que desprecia la inocencia. Cuando se destruye un símbolo de Cristo sin necesidad, decía ella, el alma se aleja de la sensibilidad espiritual más importante, la capacidad de reconocer a Jesús en lo pequeño, en lo frágil, en lo puro. Con estos tres animales, Santa Teresa apenas comenzaba su revelación. Lo que sorprende es que ella nunca presentó esta enseñanza como una doctrina rígida, sino como algo que Cristo le mostró para quienes buscan crecer en virtud. Estos animales representan actitudes del alma, la humildad del gorrión, el trabajo santo de la abeja, la pureza sacrificial del cordero, y según la santa, destruir estas imágenes en el mundo físico afecta al corazón espiritual de quien lo hace, no por magia, sino porque cada acto moldea el alma más de lo que imaginamos. En sus escritos, Teresa cuenta que durante una visión escuchó una frase que la marcó: la creación entera enseña, si el hombre quiere escuchar. Y es aquí donde su revelación se vuelve todavía más profunda. Ella asegura que estos animales están protegidos no porque sean más valiosos que otros, sino porque su mensaje espiritual está en peligro de perderse en una época donde el hombre olvida lo esencial. Teresa temía que la humanidad, con tanto ruido, tecnología y distracción, dejara de ver a Dios en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece sin importancia. Y por eso Cristo, según su descripción, le pidió que lo dejara escrito, para que las generaciones futuras no olvidaran estas señales. Hay un detalle fascinante en este punto de sus escritos. Santa Teresa confiesa que al principio no entendía por qué Dios le mostraba animales tan comunes. Incluso dudó. Pensaba que quizá se trataba de una imaginación piadosa, pero entonces, durante una oración profunda, Cristo le reveló que lo espiritual no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo discreto. Le dijo que el hombre está tan acostumbrado a buscar lo grande, lo ruidoso, lo extraordinario, que no ve lo sagrado escondido en lo pequeño. Y estos animales, precisamente por ser comunes, tienen una fuerza simbólica mayor. Están en todas partes, siempre recordando, siempre enseñando, siempre llamando al alma. Aquí aparece también algo sorprendente en sus textos. Santa Teresa afirma que quien daña a estas criaturas sin malicia puede pedir perdón de inmediato, porque Dios es misericordioso. Pero quien lo hace con desprecio, con corazón frío o incluso con burla, abre en su interior pequeñas puertas a la indiferencia espiritual. Es entonces cuando la ceguera comienza. No se trata de un castigo externo, sino de una pérdida interna. En esta primera parte de la revelación, Santa Teresa insiste en que los animales no son amuletos, ni objetos mágicos, ni seres sobrenaturales. Ella aborrecía el fanatismo. Lo que enseñaba era algo distinto. Dios usa la creación para educar al alma, y algunos animales, por su simbolismo,
por su historia bíblica y por lo que representan en la vida espiritual, son recordatorios que debemos proteger en lugar de destruir. El cuarto animal aparece en su relato de manera inesperada: el perro fiel. Santa Teresa tenía perros en su infancia y siempre los asociaba con la lealtad. En una visión, Cristo le mostró que el perro representa la fidelidad incondicional, la capacidad del alma de permanecer firme, incluso cuando el mundo se vuelve oscuro. Destruir un perro por crueldad, según ella, no es un acto menor. Es rechazar la fidelidad misma. Es apagar el símbolo de la constancia que sostiene las promesas del hombre con Dios. Este punto era especialmente sensible para Teresa, porque en su época los perros callejeros eran tratados con brutalidad. Ella vio en esa violencia la representación de un corazón que ya no sabe amar con perseverancia ni mantener sus promesas espirituales. Hasta aquí ya tenemos 4 animales que Santa Teresa revela como criaturas que deben ser respetadas y jamás destruidas sin necesidad. Pero todavía faltan 3 más, que completan una enseñanza profundamente conectada con la humildad, la fidelidad, la paciencia, el sacrificio y la contemplación. Sin embargo, antes de continuar, es importante detenernos en un aspecto clave. Santa Teresa insiste repetidamente en que el cristiano debe examinar su corazón cuando actúa frente a la creación. Según ella, cada acción con los animales revela el estado real del alma, porque quien no puede mostrar misericordia en lo pequeño, tampoco podrá mostrarla en lo grande. La paciencia, la suavidad, la compasión y el respeto por la obra de Dios comienzan con los actos más simples. Y es precisamente esta sensibilidad espiritual la que prepara el camino para comprender a los últimos 3 animales de su revelación. Animales que sorprenden no por su rareza, sino por la profundidad de su significado. Santa Teresa asegura que estos 3 son señales espirituales aún más fuertes, colocadas por Dios para ayudar al alma a reconocer cuándo se está alejando de la gracia. Pero la santa también sabía que estas enseñanzas podían ser mal interpretadas, por lo que advierte que no deben verse como superstición. No son prohibiciones mágicas, ni mandatos literales para vivir con miedo. Son, más bien, orientaciones para el alma, luces que muestran el camino hacia una vida más unida con Cristo. Cuando el cristiano destruye aquello que simboliza una virtud, termina destruyendo la virtud en sí. Y cuando protege aquello que Dios usa como enseñanza, fortalece su sensibilidad espiritual. Santa Teresa entendía esto no como una regla, sino como una invitación a ver más allá, a mirar la creación con ojos puros, a entender los mensajes ocultos que Dios deja para quienes saben escuchar. A partir de aquí, el mensaje comienza a intensificarse. Santa Teresa describe cómo Dios le reveló los últimos animales en circunstancias todavía más profundas, conectadas con la paciencia, la contemplación y la vigilancia espiritual. Cada uno de ellos posee un significado que no solo confronta, sino que ilumina el corazón cristiano. Y es en este punto donde su revelación toma un giro más fuerte, más desafiante y más transformador. Pero lo dejaremos aquí, en esta antesala espiritual donde ya conocemos la mitad del mensaje. Los primeros 4 animales revelados por Santa Teresa, el gorrión, la abeja, el cordero y el perro fiel, ya han comenzado a trazar el mapa simbólico que Cristo le mostró. Ahora falta descubrir los últimos 3, los más sorprendentes, los más profundos y los que más tienen que enseñarle al alma que desea caminar con Dios con mayor claridad y humildad. Hay revelaciones que no buscan asombrarnos, sino despertarnos. Y cuando Santa Teresa describió los últimos animales que jamás deben ser matados por un cristiano, lo hizo con una mezcla de compasión y urgencia espiritual. Lo sorprendente es que, conforme se avanza en esta enseñanza, uno empieza a sentir un hilo invisible que une a todas estas criaturas: la humildad. En un mundo donde la prisa y la arrogancia dominan, estas pequeñas vidas se convierten en recordatorios vivientes del paso silencioso de Dios. Antes de continuar,
Recuerda que tu apoyo ayuda a que el mensaje siga llegando a más personas. Suscríbete ahora a La Guardia de la Fe y deja tu like para apoyar este contenido de revelaciones místicas. A diferencia de los primeros animales mencionados por Santa Teresa en la enseñanza inicial, los que vienen ahora no solo representan virtudes, sino advertencias directas. Son criaturas que, según ella, cargan con símbolos que el alma humana necesita reconocer para no desviarse. La santa los describe como susurros de Dios puestos en la creación, y cuando uno analiza su significado, entiende por qué nunca debemos dañarlos. Santa Teresa continuó su revelación con el cuarto animal, una pequeña criatura que casi nadie toma en serio, el gorrión. Ella lo menciona con una ternura particular, como si hubiese visto en él un misterio que el ser humano suele ignorar. El gorrión, para ella, era la imagen del alma sencilla, esa que no presume, no exige, no se engrandece. Decía que matarlo era, simbólicamente, un rechazo a la sencillez que Cristo pidió tantas veces en el Evangelio. Lo más impactante es cómo lo explica. No es que el gorrión tenga un poder espiritual especial, sino que representa la espiritualidad que muchos desprecian por considerarla pequeña. Cuando un cristiano elimina lo pequeño, también elimina lo que le recuerda su propia humildad. Santa Teresa insistía en que la soberbia espiritual empieza cuando dejamos de apreciar lo que parece insignificante, y justo por eso este animal aparece aquí. La santa aseguraba que las almas que dañan esta criatura sin necesidad experimentan después una especie de inquietud interior. No una culpa normal, sino algo más profundo, como si el corazón se sintiera ligeramente desconectado. Ella lo llamaba la herida de la soberbia inadvertida. Decía que quien hiere al símbolo, hiere la virtud que representa. Por esta razón, recomendaba una oración muy sencilla para pedir perdón. Hablar con Dios desde lo más básico, sin fórmulas complicadas, reconociendo haber despreciado algo que Él creó para enseñar la sencillez. Pedir perdón por el gorrión era en realidad pedir perdón por la falta de humildad. El siguiente animal en su lista es quizá el más simbólico, la paloma. En un cristiano, su significado es obvio, pero Santa Teresa afirmaba que esta criatura llevaba una carga espiritual incluso antes de que fuera usada como símbolo del Espíritu Santo. Explica que la paloma no debe ser matada nunca, no solo por su significado teológico, sino porque es el recordatorio más visible de la paz que Dios quiere para las almas. Matarlas, decía ella, es una agresión directa a un mensaje que Dios imprime en la naturaleza desde la creación. Cuando explica esto, uno entiende por qué a lo largo de la Biblia este animal aparece en momentos cruciales: el diluvio, los sacrificios antiguos, el bautismo de Cristo. Para Teresa, la paloma era una prueba viva de que la creación tiene un lenguaje espiritual que muchos cristianos ya no saben leer. Ella misma confesó que, una vez, en su juventud, vio a unos niños maltratar palomas y sintió un dolor interno tan intenso que lo interpretó como una advertencia del cielo. Años después, en oración, sintió que Jesús le explicaba que las almas que destruyen símbolos de paz terminan sembrando guerra dentro de sí mismas. No es que el animal en sí cause ese desorden, sino que quien desprecia la paz termina viviendo sin ella. Las señales de esta falta, según Santa Teresa, son claras: irritabilidad constante, pensamientos desordenados, falta de serenidad, incapacidad para orar en calma. Es como si el alma se sintiera expulsada de su propio refugio interior. El sexto animal sorprende aún más: el ciervo. Para Santa Teresa, el ciervo representa al alma que busca a Dios con deseo ardiente. Por eso, jamás debe ser matado. Ella menciona que en la tradición espiritual, el ciervo es la imagen del corazón que corre hacia el Señor, que lo busca con sed, como en aquel salmo tan conocido. Si uno mata al ciervo, está destruyendo simbólicamente la búsqueda misma. Teresa era clara:
Un cristiano jamás debe ser causa de muerte para un animal tan cargado de significado espiritual, porque cuando uno hiere esa imagen, se aleja de la gracia del deseo santo. Curiosamente, ella veía en el ciervo una criatura que refleja lo que el alma debería ser: atenta, alerta, firme pero no agresiva, capaz de correr pero también de permanecer en silencio. Notaba que el ciervo solo huye cuando es necesario, nunca por miedo irracional, y en esa actitud veía una enseñanza divina. Santa Teresa decía que la persona que daña a este animal sin necesidad provoca sobre sí una especie de sequedad en la vida de oración, algo así como perder la sensibilidad para reconocer la presencia de Dios. No lo describía como castigo, sino como consecuencia natural. Quien destruye el símbolo debilita la virtud. Gracias por acompañarnos en esta revelación profunda y sorprendente. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides apoyarnos. Dale like, suscríbete a La Guardia de la Fe y comenta qué enseñanza de Santa Teresa te impactó más.